Corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura, fulminante preciosura, que deslumbras. Alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Muy buenas noches, mis queridos espectadores. Estamos un martes más de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio donde se pretende desmitificar muchas creencias acerca de sexualidad y de todos los enfoques que se tienen acerca de ella. Así que ahora veremos otro tema súper interesante, me parece, el tema que vamos a abordar ahora. Y para abordarlo, pues tenemos la grata compañía de mi gran amigo Pablito Martínez, que pues se va a presentar para ustedes. Quisiera, Pablito, que se presente y nos diga quién es usted, a qué se dedica, qué hace. Así que, Pablito, bienvenido sea a su programa. Qué privilegio, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, mi doctora Jimenita, también en este hermoso radio, en donde queremos conversar un poco esta noche sobre estos temas interesantes. Quería presentarme brevemente, soy el licenciado Pablo Martínez, sirvo como un profesor durante 20 años en una institución en la que estamos enseñando español médico a doctores de otros países que vienen al Ecuador con el fin de aprender su español, mejorarlo y así ayudar a nuestros pacientes latinos que viven en otros países. Especialmente quienes viven en Estados Unidos. Hay 70 millones de latinos que se puede entender que viven allá, tal vez de manera legal o ilegal, pero necesitan atención médica. Entonces estos médicos vienen a Ecuador y yo les entreno durante algunas semanas aquí en Ecuador para que puedan dirigirse de una mejor manera hacia el público allá hispanohablante, que en este caso son los pacientes bajo mucha necesidad. Muchas gracias, Pablito. Y bueno, aprovechando la coyuntura de que Pablito es el lingüista, pues ahora vamos a abordar un tema que lo hemos denominado conexión íntegra, identidad y sexualidad. A veces pensamos que está muy alejado este tipo de situaciones, pero cuando conversamos justamente de este tema con Pablito, entonces veíamos que había una cercanía muy grande. Y bueno, entonces ahora vamos a abordar esto, ¿no? De qué tiene que ver tanto la identidad de género con la sexualidad, qué pronombres se utilizan y cómo se desarrolla esto y qué tiene que ver esto principalmente. Entonces, si vamos a partir de esto, Pablito, sí quisiera que más o menos nos dé un preámbulo de qué se entendería, ¿no? Para que la gente que nos ve podamos irnos conectando, de qué se entendería por identidad de género y qué factores podrían estar involucrados en esta situación.
Muy interesante este tema. Desde el punto de vista lingüístico es diferente desde el punto de vista antropológico, biológico, psicológico, médico, pero desde el punto de vista lingüístico ha sido algo que ha sido abordado por la entidad reguladora del español, que es la Real Academia Española. Brevemente, para hablar del contexto de esta institución, fue creado un 3 de octubre del año 1713, bajo la tutela del rey Felipe V. Estamos hablando de 3 siglos de existencia de esta academia. Desde sus inicios, esta academia lo que quiso hacer es recopilar la forma activa de la comunicación del español. Lamentablemente, tendríamos que admitir que para aquel entonces sí era muy sexista la forma de comunicación. Entonces, lamentablemente, solo al recopilar lo que estaba en el entorno de aquel entonces, no podríamos culpar a la Real Academia Española de nada, simplemente lo que hacían es, en esta recopilación, ver lo que se usaba en aquel entonces en el español. Y lamentablemente era muy sexista y efectivamente no tenía ningún tipo de respeto para la identidad de las personas y demás. Tal vez si quisiera, Jimenita, podría mencionar algunos ejemplos. Sí, claro, Pablito, sí. Por ejemplo, la Real Academia Española, si nosotros, bueno, ha ido cambiando, actualizando brevemente sus manuales. Si uno se dirige a la Real Academia Española, definición en el año solo 2001 de lo que significa la palabra escritorio. Déjenme brevemente leerles de aquí. Aposento donde tiene su despacho los hombres de negocios, como los banqueros, los notarios, los comerciantes. Mire esta definición, muy interesante. O sea, Claro. habla de que solo los hombres pueden ser banqueros, personas de negocios y demás. Y Dice ahí ahí. demostraba entonces el tema del sexismo. ¿Qué se entiende por sexismo? Permítame ver aquí brevemente la definición para tener una definición breve de lo que implicaría esto. Porque el tema del sexismo habla, como nos dice aquí, que existen distintos tipos de sexismo, ¿no? Pero dice, uno de los tópicos más extendidos es la consideración del lenguaje que es sexista. Incluye la generalización de ciertas verdades aplicadas a la lengua misma. Existen mensajes sexistas, incluso textos de géneros misóginos, o sea, en este caso, en contra de la mujer. Y decía, el sexismo y la misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de esta. Entonces, para aquel entonces, como se ve aquí en esta definición, la lengua tendría que ser sexista sin lugar a que se pueda cambiar estos términos. Pero ahora, ¿cómo es que sí la Real Academia Española ha comenzado a demostrar más respeto? Es en distintas actualizaciones. ¿Cuál es la definición más actual de escritorio? Es el aposento en el que trabaja una persona. Llámese una persona pública que tenga cierto nivel de autoridad. Entonces ya es una persona, incluiría hombres o mujeres, porque puede haber notarios, notarias. Entonces de esa manera se ha ido respetando, ¿no? Ese ha sido el contexto general nomás desde el punto de vista lingüístico sobre eso. Claro que podemos profundizar más a continuación, pero es en breves rasgos cómo efectivamente sí ha existido lamentablemente en épocas anteriores una total discriminación contra la mujer, pero afortunadamente esa discriminación ha ido reduciéndose gradualmente. Súper. ¿Quién diría que desde aquellas épocas pues ya se tenía este lenguaje totalmente definido de sexista, ¿no? Menos mal que ha habido estos cambios y bueno, la lucha de la mujer yo creo que también ha sido importante, creo, dentro de estas conquistas, ¿no? Es muy Así probable. que, si vamos avanzando, Pablito, ¿desde cuándo entonces ya se podría hablar de una identidad de género y cómo ésta ha ido progresando? Sí. Entonces, Bueno, estamos enfocándonos a nivel histórico desde el año 2001 en particular, con la revisión de algunas terminologías que se usaban antes a nivel general. Por ejemplo, el término el oficial de policía a simplemente un personal policial. Desde el año 2001 comienzan a articularse de una mejor manera los términos para incluirse también a las mujeres.
Sin embargo, algo está ocurriendo que es algo opuesto y es algo que quería considerar con ustedes. ¿Qué les parece? Es algo que ocurre en la actualidad, que es ir hacia el otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? El otro extremo sería el que un grupo de personas piense que al tomar decisiones a nivel personal de cómo debería ser la modificación lingüística, esto se convierta en algo que se llama la ingeniería lingüística, que ya es algo totalmente diferente. Entonces, permítame poner un ejemplo, mi doctora Jimenita, al respecto. Imaginemos de que yo tengo un hijo y yo quisiera que mi hijo tenga un nombre en particular, digamos que lleve el nombre de mi papá y digamos que se llame Vicente. En mi intención, yo no quiero causarle ningún daño a mi hijo al llamarlo Vicente. De hecho, mi motivación es muy noble, mantener el nombre de quien fue mi papá cuando estaba en vida, ¿verdad? Desafortunadamente, ahora en la sociedad existen algunos grupos sociales, especialmente de una nueva generación, que piensa que eso sería incorrecto, que yo al ponerle el nombre Vicente estoy forzando a mi hijo para que él tenga los atributos de lo que se consideraría un varón en la sociedad. Entonces, que lo ideal sería poner un nombre neutral, que no sea típicamente asignado a un varón. ¿Y cuál sería aquel nombre neutral? Por ejemplo, hay nombres que ahora se están usando como decir índigo. Aunque termine en O, índigo podría ser el nombre de un hombre o de una mujer. Algunos piensan que para evitar eso, la solución es quitar la O y la A de las palabras en español. Y por eso entonces ya no se diría, como en Estados Unidos ocurre, ya no decir latino, porque habla con una O de los pacientes varones, sino de hablar con una X y decir Latinx. ¿Qué significa esto de Latinx? Esa X en Estados Unidos implicaría que ya no es ni hombre ni mujer. Entonces, estos grupos piensan que al decir, por ejemplo, yo no soy él ni ella, sino decir ella con una E al final, estamos siendo más inclusivos y más respetuosos. Ahora, ¿qué dice la Real Academia sobre todo esto? Ha llegado esto a un nivel parlamentario y a un nivel de crisis social en el que comienza históricamente a analizarse de todas maneras por qué tiene que existir una Real Academia Española, por qué debe de haber un ente regulador que nos ordene qué hacer, si cada uno podría hablar de la forma como desee. Lamentablemente, este punto de vista lo que está haciendo es yendo en contra del origen y la razón principal de la Real Academia Española. No fue creada con el propósito de seguir con un tipo de opresión hacia las personas, sino simplemente por un tipo de regularización de la forma de cómo hablamos, al controlar la gramática, el vocabulario y de esa manera hacer que el español sea universal. Bajo esa premisa, claro, como habíamos mencionado al inicio, lo que tuvieron que hacer es primero hacer una recopilación de elementos, términos y vocabularios que lamentablemente siempre han sido sexistas en algunos de los casos, pero a lo largo de los tiempos ya no tenemos una opción en este punto de regresar a nuestros idiomas nativos locales. Y me refiero a lo siguiente. Digamos de que yo quiero eliminar la palabra puerta, porque yo quiero que sea puerto con una O. Y las personas dicen, no, yo no quiero que sea puerto, quiero que sea puerta. Lamentablemente, la palabra puerto y puerta tienen significados diferentes y no están asignados necesariamente a un concepto sexista o discriminatorio. Digamos que ahora yo quiero poner la E en lugar de O y A y decir puerte. Entonces, yo voy al puerte. ¿Me refiero a la puerta o me refiero al puerto de Manta? ¿A dónde me estoy dirigiendo? Entonces, al hacer esto y al incorporar una E para supuestamente ser inclusivos, lo que estaríamos haciendo es destruyendo el idioma. Y es lo que la Real Academia Española ha sido muy enfático en hacer. En el año 2023, quisiera compartir con ustedes un archivo de un documento que hubo en el Parlamento de España, en el que se estipuló algunos detalles sobre esto, pero porque por una parte queremos ser inclusivos, respetuosos, respetar la identidad de género, pero la mejor forma de hacerlo probablemente no sea incorporando letras al azar, porque lo que haríamos es destruir al idioma del cual ahora nosotros somos parte. Claro, no es originalmente nuestra identidad cultural latina,
En estas tierras, ¿qué idioma se hablaba antes? Ni siquiera lo sabemos. Algunos expertos lingüistas piensan que podría ser un idioma llamado Puruá, que pertenecía a esta región donde evidentemente habitaban los puruáes. ¿Sería que ese fue el idioma original? Imposible saberlo, porque a diferencia de otras culturas como en Egipto, donde había jeroglíficos, donde había impresiones de imágenes en las pirámides que hasta ahora se pueden interpretar de sus guerras, conquistas, su estilo de vida, nosotros usábamos un método diferente llamado kipux, que consistía en atar unas cuerdas, hacer unos nudos, y la distancia de nudo a nudo significaba una letra, una palabra, una frase. Ahora, aunque se pueden hallar en restos arqueológicos dichas cuerdas, nadie vivo puede saber qué significaba. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad real? Ahora es difícil saberla porque hemos heredado una nueva identidad por los últimos 500 años, que es el español, y la mejor solución tal vez no sería destruirla, con el afán de tal vez incluir a un grupo minoritario que efectivamente tal vez sufre discriminación, pero ¿cómo incluirlos sin destruir el idioma, que ahora es nuestro medio de comunicación? Súper complejo, ¿no? Lo que acaba de mencionar usted, Pablito. Eh, y aparte que para la construcción de esta identidad de género hay muchos factores que inciden justamente en esta identidad, la cual nos hace diferentes y nos hace sentirnos cómodos con una u otra, ¿no? Y yo sí quisiera que de pronto mencione, Pablito, cuáles serían estos factores que pueden incidir en esa identidad de género que puede ser de pronto la sociedad, la cultura, la percepción personal. ¿Qué factores pueden estar incidiendo en esta identidad de género? Sí, el concepto de la identidad y lo que significa género desde el punto de vista lingüístico, en definición, lo que antes se definía como sexo y género, la definición lingüística que ahora encontramos según la Real Academia Española es de que sexo se refiere a los atributos biológicos que nosotros tenemos al nacer, al tener cromosomas. Si es XY, entonces tendríamos algo que se denominaría un sexo específico. Ahora, por otra parte, género se define en la actualidad desde el punto de vista lingüístico como todos los atributos sociales que típicamente se asignan a esta persona. En este caso sería el rol cultural que tiene una persona al respecto. Ahora, si hablamos de ambos y nos enfocamos solo desde el punto de vista lingüístico, tal vez no sería suficiente para darnos cuenta si efectivamente son diferentes o vienen entrelazados de alguna manera. Para eso tendríamos que ir hacia la biología, biología celular, antropología, la medicina más avanzada, la neurociencia que habla de cómo los cerebros de un hombre y una mujer son diferentes, independientemente de cuál sea el contexto cultural. ¿Por qué una mujer tiene mayor capacidad de aprender idiomas, por ejemplo? Hablemos solamente de eso, porque es el rango de lo que es la lingüística. Una mujer tiene un 70% de mayor facilidad de aprender idiomas que un hombre. Eso es un dato científico. Una mujer puede aprenderlo más rápido y puede enseñarlo más rápido. Tal es así que el término lengua materna es el término que todos entendemos como nuestro idioma principal. ¿Por qué no se dice lengua paterna? ¿Verdad? O sea, tiene algo de lógica, es por el concepto lingüístico. Entonces, aunque efectivamente parece ser que la sección de género, en definición, es algo totalmente asignado y no tiene nada que ver con el sexo, nos llama la atención que desde el punto de vista neurocientífico, sí parece estar totalmente relacionado. La forma de facilidad de aprender idiomas es uno de los ejemplos, y como referencia simplemente el hecho de que el cerebro de una mujer funcione diferente, eso es desde el punto de vista neurológico, tal vez haga que tenga cierta inclinación hacia ciertas cosas. Por ejemplo, conversar más. ¿Cuál es el rango de vocabulario que tiene una mujer? ¿Cuál es el rango de conversaciones o tiempo activo de hablar que dispone una mujer en un día? ¿Y cuánto de ese tiempo lo usa para conversar con sus amigos, familiares, comparado con un grupo de varones que se encuentra después de un tiempo? Son amigos íntimos, pero aunque conversan un poco, también hay momentos de mucho silencio, que para muchas mujeres sería desesperante. ¿Por qué no hablan? Son amigos, conversen. Ya conversamos, ya nos igualamos. ¿Por qué simplificamos tanto los varones nuestras conversaciones? Entonces,
se basa en los estudios científicos de que parece que fuimos diseñados de manera diferente también. Ahora, otra vez, al hablar de el respeto hacia la identidad de género, muchas personas piensan que su sexo y su género son totalmente diferentes y que no tienen nada que ver con lo que es para ellos su identidad. Entonces, ¿qué han hecho? Han pedido que por favor no se asuma su género. Esto estamos hablando de varones que dicen, por favor, tiene que preguntarme, ¿cuál es mi pronombre favorito? En español, el pronombre sería él. En el caso de una mujer, el pronombre asignado sería ella. Estoy hablando de pronombres personales en gramática básica, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si no soy ni él ni ella? O me identifico con un pronombre diferente. La pregunta es, ¿cómo lograr que sea un idioma más neutral, que abarque a todos? La respuesta es en la Real Academia Española que no podemos resolverlo con el uso de un pronombre. No existe esa posibilidad. En inglés se está tratando de hacer a través del uso e incorporación de otro tipo de pronombre. Le pongo un ejemplo de inglés. En inglés el pronombre personal he es asignado para un varón, she para una mujer. Y el pronombre they, que es el pronombre plural, este pronombre they ahora se está asignando para personas a nivel individual. Entonces, un ejemplo es que cuando usted escribe un correo electrónico o usted ve una reunión como esta, en lugar de ponerse el nombre Pablo Martínez y nada más, muchas personas en Estados Unidos lo que están haciendo es abriendo un paréntesis y ponen Pablo Martínez, he, his, him, que son los pronombres que yo prefiero que se usen conmigo. Y a veces he visto correos, videos, he tenido conversaciones con estas personas de Estados Unidos que pone Pablo Martínez entre paréntesis they. O sea, tiene que referirse a mí con un ellos. Entonces, cuando se refiere a mí, digamos que usted dice, hoy vamos a presentar a ellos. Entonces, tal vez la audiencia pregunta, bueno, es Pablo y quién más. Pero resulta que no hay un grupo de personas, soy solamente yo, pero ese es mi pronombre preferido. Yo quiero ese pronombre como una preferencia. Entonces, es como ahora lingüísticamente se está tratando de forzar a las personas a utilizar el pronombre que no es el típico que se ha usado por mucho tiempo, sino al contrario, el que yo preferiría que se use conmigo. ¿Qué tanto tiene que ver la cultura o la sociedad en la elección de esos pronombres que nos identificamos como personales? ¿Influye la sociedad, la cultura, la herencia? ¿Es algo determinante? Históricamente siempre ha sido heredado. Lamentablemente podríamos decir de que la adquisición de idiomas ha sido históricamente no algo muy positivo. El método de aprendizaje de idiomas ha sido típicamente resultado de guerras y conquistas. Si podemos viajar en el tiempo, años atrás, hacia estas tierras, ¿cómo se enseñó el español en estas tierras? Probablemente no fue en una academia de enseñanza con diccionarios, pizarrones, profesores, simplemente era a través de esclavitud. Y eso es lo que sigue ocurriendo incluso en nuestra época. Quería mencionarle brevemente el ejemplo de un amigo de nuestra familia, que él vino de Polonia. El nombre de él es Adam Cortus. Vino para visitar, vacacionar aquí y decidió extenderse unas semanas más en Ecuador su visita. Él y su esposa regresaron a Polonia, pero justo después estalló la guerra en el año 2016, en junio, en Rusia. Él fue forzado a unirse al equipo de la guerra, de los soldados que tuvieron que ir a defender la frontera. ¿Qué pasó con su sobrino? Su sobrino nació en otro país, entonces por culpa de la guerra tuvo que emigrar. ¿Qué idioma habla ahora su sobrino? Su sobrino no habla ninguno de los idiomas de la familia, sino que ahora habla un idioma diferente. Tiene que aprender los pronombres de ese idioma, tiene que aprender el nombre, cómo es traducido a otro idioma, o sea, comienza a perder su identidad y lo que típicamente por herencia hubiera sido algo que él pudiera usar. Y eso es lo que ocurrió con nosotros también. Hemos heredado la asignación, él, ella, ellos, ellas. Esos pronombres fueron heredados de lo que fue originalmente el español. Y ahí nos preguntamos, ¿y quién es la madre del español?
La mamá del español es un latín vulgar. Es triste decirlo de esa forma, pero es parte de la historia, ¿no? Desde aquella colonia romana que se aisló un poco de donde estaba el centro en Roma, de ahí ese latín vulgar se convirtió posteriormente en Castilla, en el idioma oficial, en un dialecto que luego ahora se llama el español. Entonces, hemos heredado esos pronombres durante 500 años. Cuando alguna vez mi madre se refirió a mí cuando era pequeño, dijo, ¿dónde está Pablito? ¿Dónde está él? Entonces yo escuché él desde que era niño, por lo tanto, sí, claro, es producto originalmente de una guerra, originalmente de migración y posteriormente por transmisión familiar, ¿no? Entonces los pronombres suelen heredarse de esa manera, pero eso pasa también con otras cosas. Tuve que heredar el nombre que mis padres me asignaron al nacer. No pude elegirlo. Entonces, nuestra identidad está un poco, siempre es circunstancial y está un poco dirigida hacia quienes están en nuestro entorno y a la sociedad, ¿verdad? Y claro, y usted considera, Pablito, que esta herencia a través de la cultura, de todo lo que hemos heredado, ha perjudicado de pronto a la identidad personal. ¿Considera que ha influido en esto? Sí, nuestro rango de identidad, considerándose identidad como lo que nosotros pensamos que somos nosotros o que queremos inherentemente nosotros ser, con qué nos identificamos, efectivamente, sí ha afectado directamente lo que es una identidad propia. No la tenemos a un grado superlativo y pienso que sí, depende justamente de qué es lo que se nos enseña cuando somos niños, del entorno en el que estamos. Claro, aquí hay un contraste con el tema científico. Se están dando cuenta de que probablemente también está un poco ahí, anclado esto a la biología misma, o sea, cómo nosotros pensamos, hablando acerca de la sexualidad en particular. No pienso que tal vez mi mamá haya influido en que me gusten las mujeres, que me guste mi esposa. Tal vez no pienso que fue por ahí la inclusión, aunque claro, ahora podría hablarse mucho es un tema muy controversial, pero el tema de cómo yo hablo y uso los términos, me dirijo a los pronombres de las personas, identifico por sus características biológicas su sexo, esas cosas las he heredado, obviamente, ¿no? Entonces, claro, tal vez no tuve yo opción de tomar mis propias decisiones a este tema en respecto a antes, y ahora que soy adulto, tal vez por la tradición familiar las seguiré manteniendo, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia, Pablito, en la elección de estos pronombres? Su experiencia personal. Ha sido un poco difícil, especialmente porque cuando he tenido conferencias grandes en Estados Unidos frente a una gran audiencia acerca de español médico, que es mi rama de enseñanza, yo enseño español médico a médicos de Estados Unidos. Cuando yo he dicho en inglés, he dicho, vamos a hablar del paciente latino, vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar de cómo un paciente latino reacciona ante ciertas expresiones. Yo he podido notar que las personas se sienten un poco ofendidas por haber dicho yo paciente latino, que de acuerdo a la Real Academia Española es lo correcto. Y ellos hubieran querido que yo use el término un paciente Latinx. Ahora, ¿cómo podía yo saber que eso es lo que ahora en California las personas quieren escuchar? Yo no lo pude haber sabido. Ahora, ellos dedujeron que al ser yo lingüista, yo debía haber estudiado esta transformación y haberme anticipado a que esa era la forma correcta de usar el pronombre. Pero ellos abiertamente levantaron la mano en audiencia, pensé que eran preguntas sobre el tema que estaba tratando, pero en realidad era, ¿por qué es usted irrespetuoso? ¿Por qué usted discrimina? ¿Por qué existe odio? Y usaron un término muy interesante. ¿Por qué tiene usted fobia? Hablemos del término fobia, algo que se usa mucho ahora. La homofobia, o sea, piensa que al usar yo latino, estoy discriminando a un rango muy amplio de géneros que se han creado ahora. De hecho, la persona en audiencia me dijo que hoy existen 112 géneros. Yo me ponía a pensar, 112, o sea, entendía, bueno, que había masculino, femenino, me falta 110. Y no podía preguntarle más y no podíamos interactuar más, pero es interesante que esto haya pasado. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia, mi doctora Jimenita? Ha sido que sin intención de ofender a nadie,
lamentablemente he llegado a ofender a alguien por el uso de, por ejemplo, el término paciente latino. Entonces, ahora, ¿qué hago cuando tengo una conferencia? Sabiendo que puedo ofender a una población específica, a un grupo específico de personas, soy más prudente y hago lo que está haciendo la Real Academia Española, adaptándome a las circunstancias, a las personas y así mostrándoles más respeto. Entonces yo dije, pacientes que prefieren el español como su primer idioma tienen este punto de vista. Entonces ya no digo los pacientes o las pacientes. La Real Academia Española está comenzando a hacer esto. Está comenzando a adaptarse a utilizar el sustantivo propio sin artículo al inicio de la frase. Entonces, paciente es un poco más neutral. Entonces, ¿qué me toca? Es preparar mejor el discurso cuando tengo que dar una charla y adaptarme a tratar de ser lo más respetuoso posible. Esa ha sido la experiencia número 1. En la número 2, ahí sí que he fallado totalmente, porque cuando he dicho, Mary, Mary, te llamas Mary, sí, ¿cómo estás? Sí. Y cuando hablo respecto a Mary, digo, Mary está aquí, ella llegó ayer, estoy presentando a Mary en una presentación de algún evento. Entonces ahí viene el problema. Disculpe, ¿por qué usted asumió mi género? Porque se llama Mary, porque veo que tiene cabello largo, porque veo que fisiológicamente es una mujer, ¿no? Sí, pero usted no debería asumir mi género. Yo soy él. Ok, entonces debo cambiar Mary. Él llegó ayer. En nuestra cultura sería muy confuso todavía. Se hizo una encuesta en Claro. Argentina sobre esto y el 0,01% de la población estaba de acuerdo en hacer estos cambios sobre la perspectiva personal del pronombre que debería usarse, porque lamentablemente se comenzó comenzó a haber problemas sociales al respecto, ¿no? Demandas y muchos problemas al respecto. Entonces, ¿cómo esa ha sido mi experiencia en estos dos casos, tanto en California como con Mary? Pero mi pregunta sería, ¿qué respuesta podemos darle, qué solución podemos darle al asunto? En el caso mío, ser mucho más prudente. Afortunadamente no lo he visto aquí cerca en Ecuador, todavía con esa fuerza que sí ha existido en España, Argentina, California. Estos 3 puntos lingüísticamente son, digamos, los que más apogeo tienen sobre el tema del uso de pronombres, pero como no ha llegado todavía aquí a Ecuador eso con tanta fuerza, he estado más tranquilo en cuanto a este tema, pero estoy siempre actualizándome con la Real Academia Española y ver cómo seguir mostrando respeto, porque otra vez eso quiero confirmar. Mi intención es respetar la vida de las personas, como ellos se identifiquen, como quieran llamarse, y de esa manera mostrar el respeto que aprendí en los valores en casa, ¿no? Pero es muy difícil, cada vez que avanza el tiempo es cada vez más difícil hacerlo. Así, esto me sorprende que hay 102 géneros que le había comentado, 100 o Esa señorita dijo 212. 112 géneros. Súper interesantes y cada vez, claro, esto se hace súper más complejo, ¿no? Se hace más complejo. Porque es igual que hablar de sexo, ¿no? De sexo que decimos hombre, mujer e intersex, que es lo que se conoce, pero bueno, que es lo que se sabe, pero en realidad no es que es una condición que se conoce mucho y por eso pues no está eh, identificada y socializada, pero existe, ¿no? Exactamente. Entonces Sí, sí, claro sí, que sí. sí es interesante todo este tipo de situaciones que vamos atravesando, que parecería tan sencillo, ¿no? Que parecería que es común, que parecería que se le puede manejar, pero claro, cuando hay eh, esta identificación, que no sé si llama identificación en realidad, porque a la final hay tantas que no sé cómo puedo llamar identidad a algo que está todavía muy confuso. ¿Verdad? Entonces, complejo, súper complejo, Pablito. Menos mal que esto de la Real Academia ha dado pautas, ¿no? Sí. Porque, claro, como usted dice, esto sería deformar el idioma, esta No, sí. utilización o esta eliminación que usted nos comenta. Ahora, yo me acuerdo que antes en las presentaciones, ¿no? Cuando uno hacía
se dirigía al público y se decía, no, estamos aquí, buenos días, y ahora se incluye, ¿no? Esto también lo dicen que es bastante inclusivo, a ellos y ellas, o hombres. Esto también es parte de, está bien así, hacerlo así, o como lo dice la Real Academia. Muy buena pregunta. Yo quisiera hacer referencia a una nota de la Real Academia Española que, si me permiten, tengo aquí en mi teléfono brevemente. Dice que fueron acordadas en la reunión de la Mesa de Cortes Generales del 5 de diciembre de 2023. En esta nos dice, en el inciso número 11, nos dice, conviene precisar ante todo que en algunos aspectos del informe que analizamos se tienen en cuenta las recomendaciones académicas. Y dice aquí, son los relativos al género de los compuestos del inciso 11.1 y 11.2, a la recomendación de que se evite el uso de arrobas como posible comodín para las vocales, porque se utilizaba el arroba como parlamentario, parlamentaria, Ya. parlamentarie, entonces no se permite en la Real Academia. También propone el texto del diccionario de la Real Academia Española, en el inciso 11.4, recomienda no abusar de las duplicaciones de género, como los parlamentarios y las parlamentarias. Las. Ajá. ¿No? Entonces, la Real Academia Española nos explica que eso no sería correcto gramaticalmente dentro de la norma. ¿Por qué? Porque sería una duplicación. Y más que nada porque no hay discriminación contra la mujer. Y vamos a entenderlo desde este punto de vista, si me permite, mi Jimenita, yo le explico lo que significan estos incisos porque los he analizado por 20 años en mi carrera de lingüística, ¿no? Eso implica lo siguiente. Imaginemos de que en un estadio donde hay 100 personas, tenemos a solo mujeres. ¿Cómo se utilizaría el pronombre para estas 100 mujeres, mi doctora Jimenita? Las. Las. Entonces yo diría las asistentes a este evento. Ahí está. Ese pronombre las es un pronombre asignado a las mujeres. Ahora, imaginemos que hay solo varones. Los 100 asistentes fueron solo varones que fueron a ver, digamos, el fútbol. ¿Cómo sería el pronombre para los varones? Los. Los. Hasta aquí estamos perfectos. Ahora viene la situación. Resulta de que, volviendo al ejemplo inicial, las 100 mujeres están presentes, pero tienen a sus niños, varones, en brazos. Todas las mamás fueron con sus niños para ver un programa de comedia para niños, ¿no? Entonces, están ahí. ¿Qué pronombre usaríamos para cuando están madres y sus hijos varones? ¿Cuál sería el pronombre? Todo. Ellos. Sí, no sé. Ellos, claro, ellos o los. Entonces alguien piensa, ¿por qué pasa eso? Eso es una discriminación para la mujer. La Real Academia Española nos explica, es lo opuesto, porque las mujeres tienen un pronombre exclusivo para mujeres, que es ellas. Los varones no tienen un pronombre exclusivo, porque tienen que compartirlo cuando están solo varones o cuando el grupo es mixto. Entonces, al no tener un pronombre exclusivo, lo que existe es una exclusividad para las mujeres y mayor preferencia para ellas. Por eso, al decir los parlamentarios, no estamos discriminando a las parlamentarias, sino que se está discriminando al varón en realidad, al no tener un pronombre exclusivo. En el caso de que fuera solo varones, no tenemos uno solo para varones. Tenemos el que se usa de manera mixta para varones y mujeres, que es los mismo. Entonces, desde esa premisa sería redundante decir los y las, porque en este Las. caso los incluye las. Entonces, eso es lo que mencionó en esta mesa de debate y en esta normativa del año 2023, que no sería prudente hacerlo. Ahora, claro que se ha hecho famoso, porque tal vez si alguien lo dijo en público, los y las, ellos y ellas, y comienza a utilizarse con un concepto de inclusión,
se está yendo en contra de la Real Academia Española. Y alguien diría, mejor, nos estamos librando de ellos. Lamentablemente, al librarnos del español, ¿con qué idioma nos quedaríamos? Sería la pregunta. Entonces, es una pregunta más profunda. ¿Volveríamos a nuestro idioma puruá? ¿Cómo eran las reglas del puruá? Atahualpa lo hablaba, Rumiñahui lo hablaba. Sí, pero ya no están vivos. No dejaron registro de cómo volverlo a aprender. Tendríamos que ir al quichua, que es un idioma que tal vez está en nuestra zona, que podría ser. O sea, hablemos todos quichua y dejemos de hablar ya español. Pero hacer algo así tomaría no solamente Mucho décadas, tiempo. sino por lo menos un promedio de 200 años de transformación. Es decir, nosotros no veríamos el resultado final y tendría que haber, si es posible, digamos, un consenso general en el que todos estén de acuerdo. Por lo tanto, tener una Real Academia Española reguladora resulta tener mayor ventaja que desventaja. Los países que no tienen eso tienen una tremenda desventaja. Por ejemplo, India. La India es un país que tiene compitiendo con China en la mayor población del planeta. La pregunta es, ¿cuántos dialectos tienen estos idiomas? Algunos de estos idiomas llegan a tener hasta 6.000 dialectos, o sea, la persona del frente del barrio no se puede comunicar con la del frente porque no entiende lo que está diciendo. O sea, si permitimos que el español se distorsione de esta manera, llegará el punto en el que ya no entendamos y usted diga, hoy hablé con ellos en la radio Evolución. ¿Y quién es de ellos? Yo vi solo que era uno. Ah, sí, bueno, es que Pablito le gusta el pronombre ellos. Y si usted dijera, hoy hablé con ella, sí, pero mi pronombre es él en mi asignación. Eh, Nota que podría haber un poco de confusión, especialmente para mis familiares y amigos que conocen que mi pronombre favorito sería él. Entonces, la destrucción del idioma es algo inminente si se permitiera que esto continuara con ese plan. Qué, qué interesante lo que nos ha conversado el día de hoy, mi querido Pablito, y es que es una realidad lo que usted dice. Si comenzaríamos a todos, y esto yo creo que aplica a todo, ¿no? Porque si comenzaríamos a hacer exclusivamente lo que nos gusta, lo que nos parece en toda situación, sería un caos. Y esto, claro, y esto se está viendo en la lingüística. Y yo creo que también esto, no sé si qué tanto también esto implica la ortografía, porque, porque yo me acuerdo, a ver, desde nuestras temporadas, eh, yo creo que sí teníamos un poco más de observación frente a la ortografía y creo que, de hecho, creo que las antiguas generaciones teníamos una mejor ortografía, pero ahora con esto de abreviar de los mensajes, eh, todo esto ha sido una confusión y la ortografía ahora es desastrosa. Entonces, yo creo Terrible, que también por ahí va, ¿no? terrible. La comunicación, estamos en la era de mayor intercomunicación tecnológica, pero la de peor y más baja comunicación en la familia y en la sociedad. Estadísticamente, hablando de lingüística, existe algo que se llama estadística lingüística. Me causó conmoción, mi querida doctora Jimenita, a entender de que antes las familias hablaban en promedio, con sus hijos, con su familia, un promedio global de 8 horas al día. ¿Qué eran esas conversaciones? ¿Cómo te fue en la escuela? Cuéntame qué pasó, dime qué tuve un problema, cuéntame del problema. Tuve una discusión con mi mejor amigo. ¿Por qué no llamas a tu amigo? ¿Por qué no le invitas? Llámale en este momento. O sea, la comunicación duraba 8 horas porque incluía las comidas antes de acostarse, actividades durante la tarde, actividades familiares. Era un promedio general de 8 horas diarias. Hoy, el promedio de comunicación efectiva entre padres e hijos a nivel mundial es de 4 minutos al día. Estamos hablando, mi doctora Jimenita, de que la tecnología está destruyendo la comunicación. Y solamente hace poco con mi esposa fuimos a un restaurante, pedimos algo para llevar y mientras esperábamos a que nos empacaran la comida, yo pude ver cada una de las mesas ahí de este restaurante. Eran parejas, tal vez eran novios, estaban saliendo, estaban comenzando una relación, había familias y nadie hablaba, mi doctora Jimenita. Todos tenían grandes, pequeños, adultos, todas las edades, un dispositivo
y todos estaban observando, riéndose por su cuenta de qué sería, tal vez videos graciosos, algo que es interesante ver, pero la habilidad de comunicación se está perdiendo. Entonces, como usted mencionaba, la ortografía ahora es un desastre para los jóvenes. Poner una carita llorosa en vez de decir, estoy triste, estoy preocupado, me da pena. O sea, ¿y qué otros sinónimos se podrían incorporar para poder decir la misma frase? Y ya comienzan a desaparecer. A tal punto que algunos niños preguntan a sus padres, ¿y eso qué significa? Cuando ven una película, no entienden ni el vocabulario porque no lo están practicando en casa. Entonces ya no es el idioma del hogar. ¿Y qué es el idioma que aprenden? Tal vez ciertas canciones con vocabulario o muy básico, muy repetitivo, tal vez ofensivo, vulgar, malas palabras. El entorno está ganando terreno porque es lo que está en las redes sociales, mientras que la comunicación efectiva está desapareciendo. Y más aún con lo que hablábamos del tema de los usos de pronombres incorrectos, comienza a haber una confusión, porque decir ellos cuando no hubo un grupo, sino una sola persona, comienza a cambiar. Eso es una reingeniería lingüística en donde ahora tendremos que distorsionar el idioma y lamentablemente si vamos en este rumbo podríamos terminar perdiendo nuestra identidad, que en este caso es una identidad lingüística también. Ay, qué tristeza que me ha dado Pablito. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que podemos rescatar justamente son estos espacios, ¿no? Estos espacios donde podemos difundir y sensibilizar de cierta forma a toda la gente que nos puede estar escuchando y nos puede estar viendo. Es verdad, esto de los dispositivos, cómo va reduciendo la convivencia, porque claro, usted está junto a alguien, pero está solo porque no conversa, porque no comparte, porque cada uno está ensimismado en en su aparato, en ver cosas que no comparten juntos. Y yo me acuerdo que antes solo se tenía una televisión y obligado a usted le tocaba estar compartiendo en un solo cuarto, incómodo de pronto, pero usted estaba junto y veía una sola cosa y discutía de una sola cosa y conversaba, ¿no? Entonces, qué, 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 qué tristeza que ahora no podamos tener este tipo de encuentros con la familia, pero bueno, esto nos invita a a la reflexión para que podamos rescatar estos espacios y podamos tener una comunicación más efectiva. Esperemos que así sea, que nosotros podamos ser estos portavoces del cambio que necesitamos, ¿no? Así que, Pablito, muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Siempre es satisfactorio y siempre me da mucho gusto poder compartir estos temas que pueden ser de mucha enseñanza para las personas. ¿Alguna otra cosa, Pablito, ya para despedirnos? Quería agradecerle muchísimo a usted, a Ronald, a la oportunidad de la Radio Evolución por brindarnos este espacio, este privilegio, mi doctora Jimenita, de haber compartido con usted estos minutos en el que hemos podido hablar abiertamente sobre este tema de una manera franca, porque estamos todos hacia el mismo lado, queremos el bien común. ¿Cuál es ese bien? De que todos tengamos siempre una muestra de respeto, pero eficiente hacia las personas en cuanto a sus identidades, a sus puntos de vista, siempre respetarlos al máximo, pero al mismo tiempo sin causar un mal adicional o peor a algo que nosotros no queremos dañar. Como mencionaba usted, el tema de la ortografía y demás, se me venía a la mente, ¿qué tal si todos queremos opinar respecto a la dirección de las calles? No me gusta a mí que la dirección de la calle sea de izquierda a la derecha, entonces yo mañana me voy a ir contravía, porque yo también tengo derecho a elegir y no quiero ninguna imposición, ninguna normativa. Bueno, las normas parece que están ahí por algo y las normas gramaticales también. Entonces, mientras respetamos la identidad de la persona, su autopercepción, cómo desee usar ciertos pronombres, lo que identifica su sexualidad y también su perspectiva de género, pero al mismo tiempo que todos quienes queremos seguir manteniendo los pronombres que hemos heredado tal vez o que han sido asignados, también podamos hacerlo en miras de que no queremos discriminar, sino queremos mantener la unidad de un idioma internacional. Es uno de los más hablados del planeta, el tercero más grande que existe, y es un privilegio para nosotros, aunque originalmente surgió por una conquista y de manera negativa, resulta que ahora ya tenemos, es parte de nuestra identidad, nuestra cultura, y mantenerla y seguir adelante, perfeccionándola, mejorándola y usándola, que es lo que acabamos de decir al final, será la mejor opción.
para las nuevas generaciones, que aprendan a comunicarse siempre con el debido respeto, con dignidad hacia las personas adultas. Por ahí podría ir mejor el enfoque y de esa manera evitar que se destruya un idioma muy hermoso como es el español. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Pablito. Este fue entonces su programa Hablemos de Sexualidad y pues nos estaremos viendo el próximo martes, asimismo con un tema interesante. Así que acompáñennos, no se desconecten y también quisiera que nos escriban acerca de los temas que les parece interesante respecto a sexualidad, que es el enfoque, ¿no?, de este programa. Muchas gracias entonces. Yo soy la doctora Jimena Llanes y nos estaremos viendo el próximo martes. Dulce corazón.